Hola, bienvenidos a Como tú y como yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Cuidar la salud es importante y a través de los años las personas han ido buscando alternativas menos invasivas y sin efectos secundarios que les permitan mejorar diferentes afecciones que puedan padecer. Aunque la medicina siempre será la principal opción, hay otras disciplinas que buscan mejorar la salud y calidad de vida de las personas de forma holística, como un todo, y no solo atacando el problema, sino la causa o raíz. Entre estas prácticas está el biomagnetismo médico, descubierto en 1988 en la Ciudad de México por el doctor Isaac Goin Durán, el cual corrige los desequilibrios del pH a través de una medición del cuerpo y sus campos magnéticos. Para conversar sobre esta alternativa, invitamos hoy al profesor Leonel Quintero, licenciado en Educación, quien trabajó en la Universidad del Zulia y también en la Universidad Cecilio Acosta en el Seminario Santo Tomás de Aquino, instituciones ubicadas en el estado Zulia, Venezuela, entre otras casas de estudio importantes de esa región. Además, es especialista en educación y terapeuta en biomagnetismo médico con más de 10 años de experiencia, formado en los talleres dictados en México y Suramérica por el Dr. Goin. Además, realiza terapia con flores de Bach. Profesor Leonel, bienvenido a Como tú y como yo. Muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Un gusto, profesor, tenerlo hoy como invitado. Coméntenos un poco en qué consiste la terapia del biomagnetismo médico. El biomagnetismo médico o el par biomagnético es un método de diagnóstico y de tratamiento con campos magnéticos que fue descubierto y desarrollado por el neumólogo Dr. Isaac Goin Durán en 1988 en México, quien efectuó un mapa de los puntos del cuerpo donde colocar los magnetos para corregir el potencial de hidrógeno, es decir, el pH del organismo. El objetivo básico del biomagnetismo es recuperar el pH neutro, ligeramente neutro, es decir, alcanzar el nivel energético normal de los órganos del cuerpo, lo que equivale a decir lograr la salud. Sin embargo, debemos acompañarlo con una buena alimentación y un adecuado estilo de vida. Por tanto, se puede decir que el biomagnetismo es una terapia medicinal que por medio de la aplicación de imanes de una determinada fuerza y polaridad semejantes, colocados en puntos específicos del cuerpo, consigue eliminar en tiempo muy breve virus, bacterias, hongos y parásitos que son los causantes de la mayoría de las enfermedades o disfunciones que padecen los seres humanos. Es una disciplina terapéutica cuyo objetivo esencial es conseguir el equilibrio bioenergético. El biomagnetismo estudia, detecta, clasifica y mide y corrige las alteraciones del potencial de hidrógeno, pH, de los seres vivos. Obviamente, para lograr esto, el doctor Isaac Goin Durán nos ha provisto de un mapa corporal donde se detallan los puntos específicos para colocar los imanes y en lograr equilibrar el pH del organismo y lograr la salud. El par biomagnético se conoce como a dos puntos que, aunque ubicados en lugares diferentes del cuerpo, mantienen una estrecha relación y presentan polaridades magnéticas contrarias. La alteración de este equilibrio en esos dos puntos o par biomagnético es lo que produce el ambiente ideal para que se desarrolle la enfermedad. Sabemos obviamente que en un pH ligeramente neutro no puede desarrollarse o no es terreno fértil para la propagación o la adquisición de enfermedades, ya que un pH ácido es proclive a la adquisición de virus y hongos. De allí que se debe luchar por tener un pH ligeramente alcalino. Y en ese rango del nivel energético normal no se puede desarrollar patología alguna. Es un área de salud perfecta. Por lo tanto,
Cuando ya logramos impactar y corregir los desbalances del pH, se logra la salud, la cual debe mantenerse con una adecuada alimentación y un estilo de vida acorde, sabiendo de los requerimientos de la sociedad actual, ¿no? Pero se debe luchar por mantener una alimentación lo más sano posible. Entonces, profesor, debemos procurar tener el pH neutro o ligeramente alcalino para evitar ser huéspedes de cualquier virus, hongo, bacteria o cualquier enfermedad que pueda afectarnos. Profesor, ahora coméntenos cómo se realiza esta medición para poder aplicar entonces la terapia, cómo saber qué nos está afectando nuestra salud. El método empleado para diagnosticar, tratar y corregir los problemas con biomagnetismo médico se hace fundamentalmente a través de la observación de los pies. Antes de empezar a diagnosticar, a tratar, a revisar al paciente, debe uno estar sumamente seguro de que sus pies están exactamente simétricos, están a la misma altura. De no ser así, hay que buscar el punto de equilibrio para poder empezar la técnica, ya que la determinación del estado de desequilibrio o el problema energético te va a dar el acortamiento siempre del hemicuerpo derecho, ¿ya? Se acorta o se alarga. Pero la medida fundamental se hace a través de la valoración y observación de los pies. Incluso cuando el paciente tiene algún problema a nivel de un miembro inferior, se puede realizar con los brazos, con los brazos, viendo el acortamiento o alargamiento en la parte de la mano, ¿ya? Y hay que hacerlo hay que tener mucho tacto, mucha experiencia para precisar ese acortamiento, ¿ya? Cuando se hace biomagnetismo vamos pasando el imán por todo el cuerpo y donde haya un campo que esté alterado, el pie se va a acortar o a alargar. Si el pie se acorta, yo coloco, si es del lado derecho, el polo negativo. Si se alarga, yo coloco el polo positivo para contraerlo. Y tengo que buscar, obviamente, en el otro de mi cuerpo o en la otra parte, el punto que le va a dar el equilibrio. Eso tengo que hacerlo desde la glándula pineal, la prepineal, la postpineal, el parietal, el temporal y llegar hasta el calcáneo, ¿ya? Y la planta del pie. Cuando los talones del paciente se igualan, allí se está corrigiendo y se deja por espacio de 5 a 7 minutos. De preferencia yo hago de 10 a 15 minutos, ¿ya? Para corregir esa disfunción o esa situación que ha aparecido allí. Obviamente existe una codificación que son los pares y te va a indicar si es un supraespinoso, si es una cervical 4, si es una dorsal 2 y ahí sabemos qué corresponde a esa patología, ¿ya? O a esa distorsión que hay allí del pH, ¿ya? Tenemos que desde el punto de vista de la memoria celular, la cual queda registrada y uno se le posibilita la situación de establecer un diálogo para obtener respuestas independientemente del nivel consciente. Es decir, que uno va a obtener respuestas de carácter neuromuscular inteligente, que es una de las teorías postuladas por el doctor George Gorderman y que se utiliza mucho en quiropraxia, en homeopatía y en otros procesos terapéuticos, ¿ya? Y en el biomagnetismo se usa. Es una respuesta refleja donde hay el acortamiento o el alargamiento o elongación del hemicuerpo derecho. Con bioenergética ya es diferente. Tú vas a utilizar el verbo y vas a ir nombrando, recitando los pares y donde ocurre el acortamiento, en ese sitio tú colocas el polo del magneto y tienes que buscar el punto que lo va a equilibrar y lo dejas allí y ahí ocurre el proceso de despolarización, ocurre el proceso de equilibrio, ¿ve? De ese par. Ahora, ¿quién puede someterse a esta terapia del biomagnetismo médico? ¿Hay alguna restricción para que sea aplicada?
Como toda ciencia, tiene un piso y un techo y hay que ver los riesgos y los beneficios. Realmente el biomagnetismo no causa daño alguno. Tú colocas el magneto dependiendo del el ámbito geográfico, la cercanía o distancia al Ecuador, a la zona ecuatorial. A medida que se aleja de allí, debe tenerse mayor tiempo el magneto sobre el cuerpo. Estamos hablando de unos 10, 15, 20 minutos, ya, no más, son tiempos cortos. ¿Quién se puede aplicar terapia? Todo ser humano lo puede hacer. Es un mecanismo que se coloca sobre la ropa. El paciente no tiene que quitarse o retirar ninguna prendas de ropa, solo aquellos elementos que interfieran como partes metálicas o tarjetas que tengan condición que haga contraproducente. ¿Por qué? Porque se puede alterar el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Si no va a cumplir una función, si hay campos de interferencia, ¿ya? Pero el paciente totalmente consciente puede conversar, ir dialogando, no hay nada de extraordinario. Se requiere que esté acostado o sentado, se hace el rastreo, que es como se denomina, y se hace el análisis para ir detectando y ir corrigiendo algún desbalance que se encuentre en algún órgano. Y se deja el imán en el cuerpo, vuelvo y repito, dependiendo de su cercanía a la zona ecuatorial. Más fuerza magnética y se deja de 5 a 7 minutos, 10 minutos, ya en las partes más alejadas se deja hasta 15 minutos y se corrige en la situación. Es un método totalmente indoloro y no causa efectos secundarios ni ninguna iatrogenia médica. De acuerdo a la practicidad del terapeuta y su habilidad y su entrenamiento, va a hacerlo, mira, en 20 minutos, 25 minutos, media hora, dependiendo de la habilidad, vuelvo y repito, del terapeuta y cómo ha sido entrenado, ¿ya? El imán debe ser igual o superior a 1000 Gauss, que son los curativos. Todo imán, según el doctor Isaac Goins, todo imán con un Gauss de 1000 es curativo. Y lo ideal son de 5000 Gauss, dependiendo también de la masa corporal del paciente, ¿okay? Porque influye es para la intensidad de la onda, para corregir ese grado de alteración que puede existir en ese órgano. Pero puede aplicársele a niños, adultos, ancianos, si hay algunas restricciones para puntos muy específicos. Por ejemplo, no se debe aplicar en mujeres embarazadas las primeras 12 semanas de sugestación. Debe respetarse, se le puede aplicar el chequeo, no impactar en la zona, vamos, pélvica, donde están los ovarios, útero, trompas, se respeta esa área. Igualmente se debe tener mucho cuidado con los pacientes que están recibiendo radioterapia y quimioterapia, ya que su organismo está bastante debilitado y el que se regenera y cura es el cuerpo. La curación y la sanación sobre todo es un acto divino que solo lo hace Dios. Ese criterio lo comparto. Ya la reparación, el tratamiento es lo que Dios nos ha permitido hacer, pero el que se sana es el cuerpo. Y de allí que debemos tener mucho cuidado cuando el paciente está en quimio y radioterapia, porque está un cuerpo muy agotado. Sin embargo, esta visión, este momento que estamos hablando, por cuanto el doctor está investigando y su equipo para ver cómo tratar los pacientes que están recibiendo radio y quimioterapia. Y también se debe tomar en cuenta cuando hay algún elemento de carácter
que esté instalado en el cuerpo del paciente y que pueda ser afectado. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con el paciente que tiene marcapaso colocado, respetar el área donde está la pila, porque obviamente si lo colocas allí vas a trastocar esa situación. Pero se debe tener cuidado en la parte donde ha sido instalado y se le pregunta previamente al paciente, siempre uno debe indagarle si tiene algún dispositivo en el cuerpo y ver cómo se toman todas las medidas de precaución como se hace en cualquier situación. Pero es una situación que depende de la habilidad y de la responsabilidad del terapeuta, ¿ya? Que debe hacer una verdadera observación y estar muy atento a todos los elementos en la indagatoria para tener buenos resultados. También se debe indagar sobre aquella persona que está tomando medicamentos muy fuertes como Humira, el Avastin, es decir, quimioterapéuticos, ¿ya? Y para trabajar con eso, igual que la persona que está tomando mucho tiempo esteroides, ¿no? Ahí hay que tener precauciones, ¿ya? ¿Para qué? Para saber el efecto que puede tener, el resultado, no porque haya daño, sino por el resultado a obtener. Entonces cualquier persona, niño, adulto, anciano, puede someterse a esta terapia. Se debe manejar siempre con mucho equilibrio y con mucho sentido común para analizar y detectar, clasificar e impactar para erradicar los agentes causales y lograr el equilibrio bioenergético, obviamente. Bien, profesor, coméntenos ahora qué tipo de enfermedades o afecciones se puede tratar con esta terapia del biomagnetismo médico. Mira, la gama es amplia cuando hay algunos aspectos sindromáticos que ya han sido rebasados los niveles normales. Obviamente no es una panacea que va a resolver todo, no. Con respecto a las enfermedades que se pueden tratar con el magnetismo médico, te puedo mencionar como las neumonías, dolor de cabeza, migraña, se corrige el insomnio, se tratan hernias discales, dolores musculares, artritis, gastritis, colon irritable, trastornos menstruales, depresión, alergias, túnel de carpo, psoriasis, candidiasis, artritis, sinusitis, casi todos los procesos virales, manejo de rinitis, del sistema digestivo, del sistema respiratorio, problemas glandulares, problemas disfuncionales y todo lo que tiene que ver con las patologías vinculadas con virus, hongos, parásitos y bacterias. Y enfermedades crónico-degenerativas y sindromáticas, entre otras cosas. De verdad, el método es muy confiable, no invasivo, seguro y no tiene efectos secundarios y trata la mayor cantidad de patologías conocidas con gran efectividad. Otro factor que hay que destacar es que por más que el paciente refiera tener una molestia en una parte específica del cuerpo, siempre hay que revisar todo, desde la glándula pineal hasta el calcáneo, indistintamente de que le duela el brazo o tenga un dolor en el codo o sea en la rodilla, siempre hay que revisar todo y tener muy claro que cada paciente es único, nadie es igual a nadie y por lo tanto lo que es bueno para A no tiene por qué serlo para B. Somos únicos y por lo tanto el tratamiento debe darse en función de esa cualificación. Es decir, no irse uno por el síntoma. El síntoma muchas veces en vez de ayudar confunde, porque hay muchos microorganismos que tienen diferentes formas de enfocársele y obviamente producen la misma sintomatología. Por eso para nosotros nos basamos en la etiología, en la causa. La manifestación o consecuencia la sabe el paciente que la está padeciendo. Pero nosotros, si me duele la garganta, yo no voy a ir a enfocarme en la garganta. Cuando pase estudiando todo lo del cuello y todas las manifestaciones allí, lo vamos a detectar, ¿ya? Pero siempre todo paciente debe revisarse integralmente, todo su organismo, fase a fase.
verlo como una totalidad, no por parcialidades. Y así se tiene buen resultado. No es porque duela la cabeza, voy a colocar este par, porque para la... No. Si el cuerpo no lo demanda con un acortamiento o alargamiento de su hemicuerpo derecho, no vale la pena colocarlo porque no te va a dar resultados, porque estás adivinando, no es una respuesta propia del organismo, ¿ya? Entonces uno siempre debe hacer, y todos los pacientes son diferentes. Todos son diferentes y se tratan de manera muy particular. De allí que esta herramienta, que no se preocupa por el síntoma, ni el signo, ni el síndrome, sino por la raíz, por la etiología de la patología, es muy efectiva y tú ves resultados a muy corto plazo. Ya en un periodo de 3, 4 sesiones el paciente ve mejoría. Y con bioenergética médica, la bioenergética es la fase avanzada, la especialización, e incluso con telebioenergética médica a distancia. Se puede tratar perfectamente y hemos tenido resultados sorprendentes. Dependiendo de la cronicidad o la agudeza de la patología, se obtiene resultados, ¿ya? Es obvio que hay patologías que son más complejas y de acuerdo al tiempo de padecimiento vas a obtener respuesta de alivio, siendo casos donde en una terapia tú puedes corregirlo. Sin embargo, dependiendo si son 3, 4 o 5 terapias, depende del paciente y depende de la patología y de la cronicidad de la misma, ¿ya? Profesor, además del biomagnetismo médico, que es la aplicación entonces de estos magnetos para nivelar el pH del cuerpo, usted comentaba sobre la bioenergética y telebioenergética médica, que es como la fase avanzada, e incluso comentaba que podía verse las personas a distancia. Coméntenos un poco de esto, por favor. Sí, ahí tenemos que precisar y ser muy puntuales. Con biomagnetismo médico, no, porque el biomagnetismo como tal es en presencial y tú vas pasando el imán, pero ya cuando tú entras a las especializaciones dentro del biomagnetismo, lo que es bioenergética médica, o telebioenergética, que es la parte más sofisticada, donde vamos a decir más abstracta, tú puedes obtener información utilizando una antena, es decir, una persona previo consentimiento de la persona a la cual se le va a hacer el diagnóstico o el tratamiento y debe tomarlo en conciencia, ¿ya? Previa su autorización para respetar su libre albedrío. Y tú conscientemente, el cuerpo, aunque no lo creas, no tiende a moverse, se mantiene estático. Cuando hay consentimiento, el cuerpo te indica a dónde está a distancia y eso es telebioenergética. Eso hay que estar bastante entrenado. En mi caso yo lo hago y veo pacientes bastantes ahorita en Estados Unidos, tengo pacientes en Chile, tengo pacientes en Venezuela, etcétera, y los resultados son muy satisfactorios. Pero ya es una etapa muy puntual y que no todo mundo la hace. Eso depende del grado de evolución y de conciencia que tiene el ser humano y poder llegar a trascender las ondas y actuar sobre esas situaciones. Pero es algo verdaderamente una labor bastante ardua y tener mucho dominio y profundización de conciencia, ¿ya? Para hacer un rastreo a distancia, lo que equivale a una telebioenergética, como podríamos definirlo, ¿ya? Perfecto, profesor. Ahora, ¿causa algún tipo de molestia o dolor la terapia de biomagnetismo médico? Es un método no invasivo, es totalmente inofensivo y no tiene ningún efecto secundario ni provoca ninguna iatrogenia. No tiene ningún tipo de incomodidad o reacción y el paciente se siente cómodo y casi siempre se relaja. Entonces no es doloroso, no se te inyecta nada, no se te da nada a tomar, es sobre la ropa
que se coloca, no se desviste al paciente, no se le quita el calzado, es decir, solamente en biomagnetismo se le retiran todas aquellas prendas o que tengan metales, ¿ya? Es lo básico, retirar todo aquello que pueda causar interferencia, ¿ya? Igualmente retirarle su teléfono celular o cualquier elemento, tarjetas magnéticas, etcétera, para no producir campos de interferencia. Y es un método fácil, seguro y económico y curativo. Es un método totalmente etiológico. Es totalmente etiológico. Quitada la causa, desaparece la manifestación. Se ataca en la raíz del problema, no en la manifestación, ¿ya? Y por eso los resultados son bastante buenos. Obviamente todo tratamiento debe hacérsele seguimiento y darle indicaciones precisas, es decir, mira, no haces nada con hacerte una impactación y seguir con un estilo de vida desordenado, comiendo todo tipo de alimentos, conservas, salsas, cosas de comida chatarra, entonces no estás logrando, porque tú tienes que complementarlo con la ingesta de abundante líquido, una cierta disciplina en el comer, porque la alimentación es un pilar fundamental en esta y en todas las técnicas, ¿no? Porque de allí depende, igual que el estilo de vida. Eso es fundamental. Y obviamente se debe orientar certeramente al paciente cómo debe ir cambiando, porque el cambio es una actividad actitudinal y no la puedes imponer de hoy para mañana, pero sí vas haciendo el hábito para la corrección, porque si no se vuelve a caer en la misma situación y de verdad se reincide el paciente. Pero se le orienta en cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida, al relax, al pensamiento positivo, todo aquello que le genere beneficio. Y es una técnica que se puede aplicar conjuntamente con medicina convencional, alópata, con medicinas alternativas, llámese homeopatía, flores de Bach, Reiki o cualquier otra alternativa. No hay limitación ni exclusividad que tiene que ser biomagnetismo. Es compatible con la mayoría o con todas las otras áreas del conocimiento. Profesor, ¿cuántas veces se recomienda realizar la terapia para ver una mejoría? Para ver los resultados del biomagnetismo médico, se deben aplicar en un paciente estándar, sin mayores complicaciones, de 2 a 3 terapias, ya que al inicio se hace un tratamiento, se diagnostica y de una vez se impactan los puntos donde hay alteración del pH o el equilibrio energético y se comienza a corregir. En las enfermedades crónicas se requiere mayor cantidad de sesiones, mientras que en las fases de enfermedades agudas puede ser 1 o 2 sesiones. La prudencia nos indica, como lo señala el mismo doctor Goins, mínimo hacer 2 terapias, la del momento y a los 8 días comprobar qué ha pasado, cómo se siente el paciente y cuál es el resultado real. Vuelvo y repito, la cantidad de terapias que hay que hacer depende del paciente y de la patología, de su grado de complejidad. Hay enfermedades agudas que tú las puedes quitar, curar, sanar en una sesión, pero hay enfermedades muy complejas que requieren más de 5 y 6 sesiones, sí lo requiere. En honor a la verdad, todo depende del tipo de patología, del tiempo del padecimiento. No es lo mismo una enfermedad que tiene poco tiempo a asumir el compromiso de una enfermedad que tiene vieja data, que se ha vuelto crónica. Todo va a depender de esa situación. Profesor, ahora me gustaría que nos comentara si existen algunas recomendaciones para obtener mejores efectos de la terapia. Obviamente que sí, siempre tú tienes que orientar al paciente o al consultante.
es donde tú le debes indicar y debes sopesar cuál es su estilo de vida, orientarle. En mi condición de inductor en programación neurolingüística y con conocimiento de flores de Bach, de Reiki, de sacrocraneal, de medicinas complementarias, de homeopatía, siempre se le hacen consejos u orientaciones, ¿no? Se le hace espejo al paciente para que él vea la situación y tome conciencia de su problema. El biomagnetismo permite trabajar muchísimos campos, tanto de lo que es bacterias, hongos, virus, parásitos, disfunciones glandulares, problemas de enfermedades crónico-degenerativas, problemas hormonales, problemas de glándulas, etc. Es bastante completo el esquema que da el doctor Isaac Goins y que lo hemos practicado y hemos tenido respuestas bastante satisfactorias y muchos elementos curativos y se da. Y se corrobora con el estudio de imágenes cuando hay algún cálculo o algún tumor, o por laboratorio, cuando es un problema de plaquetas, se corrobora y se tiene el resultado, ¿ya? Y se compara, ver cómo se dio la sanación, ¿ya? Pero obviamente es fundamental el cambio de hábitos. Por ejemplo, no fumar, comer en ciertas pautas con reposo, masticar bien la alimentación. Dependiendo de lo que encuentres, es conveniente orientar adecuadamente al paciente. ¿Para qué? Para que logre crear conciencia de su situación e ir cambiando su estilo de vida si es necesario y adaptándose a las exigencias y manejar un poco el estrés y hacer todo aquello que le genere y complemente. Si es yoga, si es algún deporte, que es fundamental. No es solamente impactar y ya, no, es orientarlo para que cambie y para que maneje su estilo de vida adecuado y su alimentación acorde a las necesidades de ese paciente, pues, y que lleve una buena calidad de vida. Profesor, con respecto a aquellas personas que consumen algún medicamento, ¿hay que dejar de lado algún medicamento que se esté consumiendo al comenzar con esta terapia o se pueden seguir consumiendo normalmente? Pues no. En ningún momento los terapeutas en biomagnetismo médico están facultados para prescribir o prescindir de medicamento alguno. Si el paciente está medicado, debe seguir tomando todos los medicamentos al pie de la letra, tal cual su médico tratante los ha indicado. Obviamente, si uno está viendo un paciente y, por ejemplo, es hipertenso o es diabético y sus niveles ya por 6 meses, su glicemia se mantiene estable, uno le sugiere al paciente, mira, conversa con tu médico tratante, has mantenido estos 6 meses con estos valores, sométete a consideración de él y él es el único que puede tomar la decisión de suspender o ajustar la dosis del medicamento. Ningún biomagneta o terapeuta en biomagnetismo médico está facultado para recetar medicinas de farmacia ni tampoco suspender ningún tratamiento. En ningún momento hay contraposición, ya que el biomagnetismo es complementario, es medicina complementaria, alternativa y de gran efectividad. Es totalmente etiológica y no sintomática. Por lo tanto, el paciente debe mejorar con la colocación de los magnetos, ¿ya? O imanes, tal cual como lo experimenta la mayoría de los pacientes que hemos manejado, ¿no? Casi todos tienen resultados muy satisfactorios, muy satisfactorios. Sin embargo, es bueno recalcar que no debe suspenderse ningún medicamento que esté tomando el paciente, ninguno, porque como tú no le vas a dar en biomagnetismo nada a tomar, no le vas a inyectar nada, no le vas a recetar ningún medicamento, por lo tanto no hay ningún problema de choque entre las dos áreas, al contrario, se complementan, ¿ya? Y incluso yo en mis consultas, en la parte donde doy un material impreso, donde son los beneficios del biomagnetismo, qué debemos hacer para hacerle frente a algún eventual malestar ligero, que puede durar horas,
Se le aconseja, se le sugiere comer sano, se le dice lo que puede hacerle más daño, como las gaseosas, la harina en exceso, azúcar blanca, se le indica que no debes consumirlos. Igualmente, se le aconseja pautas y sobre todo hay una nota al final donde dice, si usted está tomando medicamentos, debe continuar tomándolos. Eso solamente lo puede modificar, ajustar su médico tratante. Eso está muy, muy claro, ¿ya? Profesor, ahora cuéntenos por favor algunos de los casos más resaltantes que usted ha podido presenciar con respecto a mejoría tras la realización de la terapia de biomagnetismo médico. Que bueno, aquí hay que basarse con lo que decía Jesús, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, es decir, tratar de ser lo más honesto posible, lo más humilde y sencillo, no caer en saberse que es bueno, lo máximo, no, no, no. Hay que ser muy humilde y tratar de... Hemos tenido muchísimos resultados en estos 14, 15 años de práctica de biomagnetismo, al igual que el uso de flores de Bach, de Reiki, de saco craneal, de todas las otras medicinas complementarias y alimentación fundamentalmente. Hemos tenido muchísimos casos resueltos, unos de forma instantánea prácticamente de isofacto y otros a mediano plazo y otros más a largo plazo. Sin embargo, toda la información que lo vamos sustentando, gracias a Dios, me ha permitido siempre rodearme de grupos de médicos muy calificados, que hemos hecho investigación y ellos desde el punto de vista de la medicina convencional alópata y yo del biomagnetismo hemos integrado, y en mi país, Venezuela, yo tengo mi equipo muy bueno, formado por profesionales catedráticos de diferentes universidades, de institutos muy calificados, clínicas de renombre y personas muy formadas, microbiólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, ginecólogos, urólogos, forman parte de medicina interna, medicina intensivista. Es decir, se han logrado incluso, por ejemplo, te puedo mencionar ligeramente casos como de enfermedades que se tipifican como no curables y ha habido curación, y eso lo determinan los médicos cuando ellos van viendo un seguimiento de hasta 8, 10 meses, un año, de ver el comportamiento a través de la analítica, a través de las imágenes, que no hay vuelta atrás y que ha habido mejora absoluta. Repito, esta es una medicina totalmente etiológica, vibracional y obviamente los resultados a veces son hasta medio increíbles, ¿ya? Pero se logra. El caso, por ejemplo, te puede ser del pecado más no el pecador, de una médico intensivista que llegó al consultorio en silla de ruedas y a los 8 días estaba caminando totalmente. Muy agradecida a la doctora. También un médico de un problema renal, manejaba muchísimo, y también otra médico con una hemorroide, ella dice que realmente desapareció su situación y obviamente con 1 o 2 tratamientos, ¿ya? Pero siempre hay que ser muy discreto, no causar falsas expectativas. Cuando tú ves un paciente, la voluntad de Dios se invoca. Mire, no se puede prometer en absoluto, te voy a curar, yo curo esta enfermedad. No. Se trabaja y se impacta, y de acuerdo al daño que se encuentre y se pueda reparar, bendito sea Dios. Hay casos donde se habla de calidad de vida, porque ya no hay opción, hay un tejido necrótico o hay una lisis, un tejido destruido, no hay forma de reparar eso. Entonces tú no puedes prometer algo que no vas a cumplir, ni tampoco crear falsas expectativas. Tú tienes que ir piano a piano y observando mucho y comparando con los estudios que él trae previos, que siempre yo, cuando el paciente llega a mi consulta, es una norma. Si hay alguno de los médicos apoyándome, le doy los estudios al médico y yo hago el rastreo desde la pineal hasta el calcáneo, todo, y debe coincidir lo que trae en sus estudios con lo que yo le voy a emitir, porque debe coincidir.
el resultado. Y es una forma de evaluarse uno y saber si funciona o no. Pero nunca veo los exámenes de entrada, sino de salida, para ver si, ok, pásamelos ahora, los analizo. Sí, aquí está lo que te dije y le digo al paciente, hay esto, esto y esto. ¿Ok? Lo cuadramos con la sintomatología, hacemos toda la investigación que se debe conversar con el paciente, que aporte sus datos, todo, y vemos los estudios y compartimos. Pero nunca lo hago de entrada, sino a salida para ver. Y luego hay que hacer por lo menos seguimiento de un año, por lo menos, para ver que se ha mantenido la curación. Eso es puntual. Así que bueno, siempre hay muchísimos casos, muchísimos. Incluso actualmente acá en el Perú tengo casos de una paciente que tenía una inflamación que no podía caminar de su grado de dolor e inflamación. E incluso fuimos a uno de los mejores hospitales como el Cayetano Heredia acá en el Perú. Su médico internista la valoró y sus especialistas la valoraron y decidieron quitar todos los medicamentos por un lapso que ellos establecieron y luego volvieron a ver la paciente, y cuando ya la volvieron a ver, después de 3 sesiones de biomagnetismo, no tenía absolutamente nada. Y el doctor, muy sereno, dijo, no sé lo que pasó, pero acá esta paciente guarde todos sus estudios, si en algún momento tiene otra patología, por favor, buscar un especialista de reumatología, porque yo como internista no me encuentro competente porque veo que ya esto desaparece. Y otro caso es un reciente, es con una úlcera varicosa, sanó totalmente, nos mandaron la foto, totalmente sano el paciente, donde ya no hay nada de la herida. Y otro caso es un empresario que no podía caminar prácticamente, caminaba con una ayuda de andadera, tampoco porque no podía el dolor, se le aplicó prácticamente 1 mes y medio de terapias, no continuas, sino cada semana, y está totalmente bien. Como te digo, si es el pecado más no el pecador, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Muchísimas gracias, profesor Leonel, por acompañarnos en el episodio de hoy de Como tú y como yo, para conversar sobre esta práctica alternativa a la medicina tradicional que busca mejorar la calidad de vida y la salud de todas aquellas personas que presenten algún tipo de afección. Gracias a ti por la invitación y por haberme permitido compartir con todos ustedes este nuevo modelo terapéutico que viene revolucionando a la medicina y que sin duda alguna es la medicina del futuro. Y mil bendiciones. Gracias a todos por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @como tú y como yo pod. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de Inspiración, producciones, eventos y publicaciones.